Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo esta maravilla que están viendo, que es una grúa enorme del modder Passing B, es un modder chino, el cual nos trae, ¿cierto?, esta grúa enorme. Creo que al día de hoy esta sería la grúa más grande en, en los mods, porque ya sabemos que en el juego no hay grúas de este tamaño, en el juego base. Eh, bueno, esta sale de toda la norma. El mod se llama el Hércules 1600. Está disponible para todos. Espera, a ver, está disponible para... No, está disponible de momento solo para PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch y PC. Para Xbox no está disponible ni para One ni para series, así que habrá que esperar a ver si llega para Xbox. Me parece raro que no esté disponible desde un comienzo para esa plataforma, porque siempre Nintendo es la que hay que esperar un poquito, pero aquí veo que sale de la norma también, al igual que la grúa. Vamos a hablar un poquito de lo que nos explica el modder de esta grúa para que no se desilusionen, porque hay algunas cosas que no puede él modificar. Eh, Vamos a traducir lo que dice aquí en la página mod.io. Dice descripciones. La Hércules 1600 es una grúa todoterreno 18 por 18. Esa es la cantidad de ruedas que tiene o de configuración esta grúa. Si ven algunas ruedas más, claro, es porque le hice, tiene un añadido atrás, así que ahí lo vamos a ver en el taller. Pero el vehículo base es 18 por 18 y dice variedad de accesorios personalizados, 32 colores para poder cambiarle. El peso de este vehículo en el juego es de 55 toneladas, solamente el camión, sin ningún añadido. Después el camión más la grúa, que es la que están viendo, son 95 toneladas el camión y 46 toneladas la grúa. Después dice camión más grúa más contrapeso, que es el que está atrás, que tiene una cabina también. En total son 113,96 toneladas de este vehículo. Después dice la fuerza de elevación de la grúa grande, que es esta, no es mucha debido a los límites del juego. El objetivo principal es levantar cargas a larga distancia, no levantar camiones pesados, lo que puede decepcionarte. Claro, yo me puse a leer la descripción y yo ya había traído el Pacific P16 ahí para ver si la grúa se lo podía, pero aquí ya nos aclara y nos tiró la idea por el suelo el mod, porque la grúa no tiene tal fuerza para levantar un camión de ese tamaño. Tal vez un explorador puede que lo levante bastante, pero un camión así no. Es solamente para levantar cargas que estén lejos, un poquito difícil de acceso, así que para eso es esta grúa. Y después dice aviso, utilice la perspectiva en primera persona y aléjese lo más posible cuando use la grúa grande para obtener una mejor vista. El camión se atascará en la pared del garaje cuando esté dentro del garaje debido a su longitud. Este mod tiene algunos errores que no puedo solucionar porque el juego parece no poder soportar un camión tan pesado y una grúa de largo alcance. Así que ahí nos pide si le van a comentar que sea en inglés o en chino si es posible. El mod pesa en PS5 148,94 megabytes, así que no es tanto tampoco, pero creo que en general es un buen mod. Está bien, bien bonito. eh, Tiene varios usos, no solamente la grúa, así que ahí lo vamos a ver en el taller. La para arranque, tiene tracción total activable y el bloqueo está siempre activo. El interior, bueno, no es el más detallado del mundo, pero tampoco está tan mal para un vehículo de esta capacidad. Los espejos funcionan bien y tiene un espejo ahí pequeñito arriba para poder ver la parte delantera de la grúa. Es un poquito baja la grúa, es como estilo ASO
73210, pero no por eso no va a ser menos capaz en el barro. Ahí la vamos a ir a probar. Eh, Vamos a mostrarle un poquito el funcionamiento de esta grúa. Nos abrimos aquí el menú y tenemos el cambio de modo suspensión porque le tengo suspensión activa y ahí se puede levantar un poquito más. Tenemos el modo de rescatar grúa y activar ancla, pero vamos a activar la grúa con el cuadrado, ¿cierto? Y nos cambia la cámara. La grúa se atasca un poquito ahí por el soporte, pero tienen que levantarla, ¿cierto? Y ahí la van a poder mover libremente. Les recomiendo apretar el stick derecho para poder poner la cámara en primera persona, que es la grúa como tal. Entonces si van a poder verla de más lejos. Y aquí con el stick izquierdo desplegamos las patas y como ven la grúa se despliega solita al activar las patas. Se modifica todo lo que es la cabina trasera de los contrapesos y ahí se empieza a desplegar todo este sistema de soporte que tiene la grúa. Fíjense, tiene algunos movimientos extraños ahí porque hay que reconocer que esto es un mod y aquí le intento hacer lo mejor posible. Como explico ahí, cierto, hubo cosas que no pudo arreglar porque al parecer el juego no soporta tamaña grúa, pero se agradece la idea. Vamos a extenderla lo más posible y la vamos a ver desde lejos porque la grúa, como les digo, no, o sea, la cámara no ayuda mucho. Así que nos vamos a cambiar al Pacific, que yo tenía aquí para probar si se lo podía, pero ya sabemos que el modder dice que no se puede levantar camiones con esta grúa. Miren, fíjense el brazo, todo lo que se extiende y faltaba todavía, pero es una grúa enorme, enorme. Que me faltó o extraño verle es que tenga balizas, no tiene ningún tipo de baliza, solamente se le pueden colocar focos en la parte del techo, ahí, esos faros, pero no tiene ninguna opción para colocarle baliza. Hubiesen quedado bien. Y bueno, para rescatar la grúa, ¿cierto? Solamente le damos aquí y se retrae. Ahora se consultarán ustedes, ¿cierto? Se preguntarán cómo sacamos esta grúa de un taller si tiene esta tremenda cosa atrás, ¿cierto? Que son los contrapesos. Les voy a mostrar que el modder hizo que estas piezas eh, no sean rellenas. Me explico. Podemos atravesar este lugar sin que se atasque, fíjense. ¿Ven? Entonces ahí van a poder sacar la grúa sin problema. Claro, los demás ya sí ahí va a topar, ¿ven? Pero los contrapesos no. Y como pueden ver también giran los tres ejes delanteros y los tres traseros en esta configuración. Los centrales también giran un poquito, así que eh, tiene buena maniobrabilidad, pero en lugares estrechos obviamente va a costar un poco manejarla. Incluso el modelo dice ahí en, lo, en la descripción del mod. Nos vamos a cambiar a otras que tengo aquí. En este caso tengo esta, miren, que tiene una grúa más pequeña para cargar, valga la redundancia. Y tiene eh, una plataforma de 6 espacios con estas barras metálicas que lo que van a hacer es que eh, no se les caiga tan fácil la carga. Puede ya remolque, ahí tiene el enganche, así que imagínense, 6 espacios más un remolque de 6 más, serían 12, no es malo. Y nos vamos a cambiar este otro que aquí tiene un añadido para transportar troncos de 6 espacios también y puede llevar troncos largos. Estos son troncos largos y puede llevar 2 cargas, así que el camión es bien versátil y más, como ven ahí, tiene cierto un remolque con troncos medianos.
Ahora nos vamos a ir al taller para que veamos todo lo que se le puede instalar, que no es solo lo que están viendo. Aquí nos vamos a la tienda, tiene un costo de $191.000, la capacidad de combustible es de 1015 litros. Y como ven, esto es lo que dice el modder, que como la grúa es tan grande, se atasca en el garaje, pero ya en un momento se queda estable. Personalización, tenemos tres motores, balance, económico y high performance. Tenemos caja de cambio ajustable y especial avanzada, suspensión activa, activa baja, stock y estas que son heavy para harto peso. Tenemos neumáticos, los originales, esos. Tenemos otros más anchos y tenemos unos con clavos, esto para la nieve, el hielo. Cabestrante solo uno que es offline, así que si se dan vuelta van a poder rescatarla. Tenemos en la rueda de recambio, tenemos esta, que trae dos ruedas de repuesto y 200 piezas de reparación más, ¿cierto? Hay unos tanques que me imagino yo que serán ahí de solamente estético. Después tenemos añadido chasis, tenemos esta plataforma de 6 espacios, plana, la grúa, tenemos esta para transportar troncos largos, dos cargas. Después tenemos para transportar troncos medianos, fíjense que son las mismas, pero ahí cambia en la cantidad. En este caso aquí podemos llevar 3 cargas de troncos medianos. Este es para troncos cortos, 3 cargas también. Este añadido de mantenimiento, que es bastante grande, tiene un parecido al del Atom, pero doble, obviamente. Y tiene 3.000 piezas de reparación, 8 ruedas de repuesto y 20.000 litros de combustible. Después tenemos esta plataforma que es con laterales, ¿cierto? De 6 espacios, con los fierritos, ¿cierto? Para que no se les caiga tan fácil la carga. Este módulo de reparación, que son 430 piezas y una rueda de repuesto, que va ahí atrásito. Uno más pequeño, que son 300 piezas de reparación. Y la grúa grandota. Ahí está. Y ahí se le agregan los contrapesos. Tiene dos opciones. Tres opciones en realidad. Ahí tiene una más pequeña que va solamente la caseta atrás, ¿cierto? Y aquí también, pero es un poco más ancha al parecer. No lo alcanzo a ver cuál será la diferencia, pero me imagino yo que debe ser para que sea transparente y pueda sacarse del taller. Eso es lo que entiendo yo. Después en otros tenemos el soporte para la grúa pequeña, que va ahí, el soporte para la grúa grande, y tenemos ahí, ¿cierto? Esto que es lo que... algo que va atrás, creo que es como una escalerita, algo, en la parte trasera que alcanza a ver allá, creo que sí. Después tenemos los tapabarros traseros, como ven ahí en los dos ejes juntos que van antes del último, aparecen los tapabarros. En el techo le tenemos que colocar primero la jaula, esta, y después se le pueden colocar los faros. Los tapabarros para la rueda delantera están con sus luces y llantas, solo una tiene este vehículo. Ahí los colores son todos colores básicos, ¿eh? Creo que sí, no tiene otros colores distintos, son solo los básicos. Y ahí empieza a moverse, ¿cierto? El camión hasta que se acomoda. Ahora quedó cruzado para allá. Pero ella ahí lo explicó que es porque es tan grande que no cae en el garaje. Así que ahora nos vamos con la grúa para meterla al barro a ver qué tal va. Ver que le ayuda harto que giren tanto los ejes, porque es tan larga y grande que requiere ese sistema. Por ahí tiene unos movimientos medio extraños en los brazos de la grúa, pero bueno, ¿qué más le podemos pedir? La idea está súper buena y créanme que este tipo de grúa vendrían bien como mod después en el nuevo juego de Roadcraft. Así que no me parecería nada extraño que si colocan mod llegue
llegar a esta grúa ya. Me cuesta un poquito avanzar. La cámara interior es bastante cómoda. Las luces funcionan, ¿no? Cuando se prenden, siempre se prenden los faros del techo y las principales. Pero como les decía, se extraña bastante que tenga baliza. Ni siquiera tiene la opción. Tiene un bonito sonido de motor. Creo que el sonido del Pacific P16. Pero tiene otro sonido ahí cuando descarga aire que es bien bonito. Miren ahí como topo atrás las patas. Vamos a meterle al barro a ver cómo va. Este es el barro 2. Y ahí se frenó un poquito, pero la verdad es que pasa bien, bien cómoda. Vamos a ver si en este barro bien profundo que hay aquí pasa igual. No, hay que atascar por las patas traseras. Las patas que están ahí quedaron atascadas, pero yo creo que habría pasado. El interior, miren, iluminado de noche. Se ve bastante bien. Y por el exterior, las luces de arriba son naranjas. Atrás todo funciona. Bien, bien, bien. Lo único que le faltaron las balizas, como les comentaba. Así que eso, amigos, espero les haya gustado. Y ahí déjeme su like si les gustó. Comparta el video y suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Un abrazo. Chau, chau.